¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, me vais a perdonar, pero para mí estoy muy emocionado. Es la segunda vez que me encuentro con Larry Niven. La primera vez fue en Gijón, la Semana Negra, hace 12 años. Y pensé que era algo que no me iba a afectar. Bueno, lo que yo he leído cuando era más joven, igual ahora ya no me afecta tanto. Estaba muy equivocado. Es ver a Larry Niven y me emociona. Me emocioné lo mismo si me encontrara con Julio Verne, con Stevenson, o cualquiera de los autores que cuando yo era un niño y luego un adolescente me hicieron soñar, me hicieron imaginar mundos fantásticos. Y es todo esto lo sentí y lo viví con Larry Niven. Me volví un fan absoluto de él y si al final le acabo escribiendo, soy Juan Miguel Aguilera, para quien me conoce, escritor de ciencia ficción, escribo ciencia ficción hard, que es lo que hace Larry Niven, porque siempre quise hacer lo que él hacía, que fue lo que me emocionó y lo que me dio una visión del universo y diferente. Una forma de definir lo que es la literatura de ciencia ficción de Larry Niven es la literatura de estar leyendo una novela suya, detenerte un momento en un párrafo, en un capítulo, en una línea, y tienes que bajar el libro y mirar hacia arriba y absorber lo que acabas de leer. No son conceptos tan espectaculares, son conceptos tan increíbles, que te impactan de tal forma que te emocionan. Esto es el sentido de la maravilla que llamamos la ciencia ficción. El sentido de la maravilla para mí es Larry Niven en estado puro. Y cada una de sus novelas te han hecho descubrir un mundo. Creo que es el autor más experto en describir mundos fantásticos. Todos sus mundos, Jinx, por ejemplo, que es un mundo con forma de huevo de Pascua. La paja, el que vamos a hablar de la paja de Dios. Cada uno de los planetas que describe son lugares maravillosos. Por primera vez quise hablar de los agujeros negros y de las estrellas de neutrones leyendo a Larry Niven. Se me abrió un universo, sus novelas. Es algo que yo recomendaría a cualquiera que empieza para emocionarse con el misterio, con lo que nos ofrece el universo. Y también era el sentido de la aventura, de la acción y sobre todo el contacto entre razas. Para mí fue muy emocionante, me asombró mucho también cuando fui completista, me leí todas sus novelas. La primera novela es El mundo de los Traps, no sé cuál sería en inglés. Traps World? Yeah, your first book, right? I'm missing it. Your first book is Traps World, right? Traps World? Yeah. Su primera novela. Sorry, does that mean Ringworld? No. The first book you published, he was saying the title in Spanish, the Traps World, was it? What was the title of the first book you published? First book I published was World of Tabs. The World of Traps. A made-up word. Don't try to translate it. Yeah. He was talking about the World of Traps. World of Tabs, Yeah. sí. Me parece una primera novela muy curiosa. I think it's a unique first book. Ya tenía una idea, cuando escribió El mundo de los Traps, ya tenía una idea de ese espacio reconocido que luego desarrolló. Did you already have an idea or the concept of the known space that you then developed when you wrote the World Traps? No, known space developed gradually. World of Tabs was the first part. Yes. Sí, lo cierto es que el espacio conocido se fue desarrollando de manera gradual y efectivamente el primer paso fue el mundo de los traps. Pero él ya tenía un poco el concepto de hacia dónde iba a ir su historia. No, except that Robert Heinlein had written a future history, and it looked like a good idea. Of course, if I've got a good universe and it fits a story, I will gradually shape a known space. No, la verdad es que no, pero sí conocía el concepto de historia futura de Robert Heinlein y me pareció una buena idea lo del concepto de historia futura y pensé, pues eso está bien, si puedo ir creando un universo donde quepan, donde tengan cabida mis historias, estará bien y eso acabó por convertirse en el universo conocido. Sí, además, hay un libro publicado, probablemente su traducción no es muy buena, pero que es para mí fantástico, que es
el libro de las historias, la antología de las historias del espacio reconocido, que empieza con el cuento más frío de los lugares, que creo que fue su primer cuento publicado, y que desarrolla este concepto del espacio reconocido. Curiosamente, como él está pegado siempre y está enganchado a la ciencia, vas viendo cómo los mundos van cambiando. I certainly saw that there. The coldest place was obsolete before it was published. Scientists had discovered new things about Mercury, the planet Mercury. Bueno, lo cierto es que en el caso concreto, precisamente, del lugar más frío, el cuento se quedó obsoleto antes incluso de su publicación, porque los científicos descubrieron nuevos datos sobre Mercurio, sobre el planeta. Pero eso no le quita ni pizca de encanto ese cuento. But it still has its charm, the tale, the short story. Yes, I knew when I started writing that that science fiction could become obsolete. It's a risk we all take, and we do it knowingly. Sabía, era perfectamente consciente cuando me puse a escribir que la ciencia ficción se podía quedar obsoleta. Es un riesgo que asumimos todos y que lo asumimos de manera consciente. Pero luego hay algo muy interesante en esa antología, que es un cuento que se llama... I can't quite hear you. Okay. In that anthology, there's also something very interesting, which is a short story called... que se llama Donde yacen los héroes, en español. Where Heroes Lie. Que es una historia When the Heroes Die. How the Heroes Die. How the Heroes Die. Okay. Yeah. Donde lo que él plantea es ya no lo difícil que es llegar a Marte, sino lo difícil que es how difficult it is to get to Mars, but how difficult it is. Lo que difícil que es la convivencia de seres humanos en un sitio cerrado. Yes, I knew that. I didn't know just how bad it was. And I didn't know how difficult it is to keep pretending that there are Martians. Sabía que ese era uno de los grandes riesgos. Lo que no sabía era lo difícil que iba a resultar plantear la historia y, sobre todo, lo difícil que es seguir fingiendo que los marcianos existen. Sí, sí, los marcianos aparecen y desaparecen a lo largo de la historia y es muy interesante. Luego plantea algo que para mí es un poco la esencia de... There's something which to me is the essence, la esencia de su universo. The essence of your universe. En su relato, Los Guerreros, short story, The Warriors, the Sinti. Yes. Plantea que el universo no es hospitalario, el universo no nos quiere, no es un lugar donde tenemos que abrir nuestro camino con fuerza. The universe is not amicable to us. The universe doesn't want us, so we have to fight our way. That's right. There were people making claims to the contrary, and I didn't believe them. I still don't believe them. The universe is not geared for us. We need to adopt. All life forms on Earth have adopted to their environment. It was not the other way around. Pues es efectivamente cierto, y es que el universo está en nuestra contra y tenemos que ponernos nosotros las pilas. El universo no está preparado. Para nosotros somos nosotros los que tenemos que adaptarnos. Todas las formas de vida que hay en el planeta han tenido que adaptarse a un entorno que no estaba pensado para ellas. Sí, esa filosofía me encanta. Pero me pregunto, yo admiro mucho a Carl Sagan, pero me pregunto, siempre quiero hacerle esa pregunta a Larry Niven. ¿Qué piensa de que Carl Sagan mandara estas placas en el Voyager, indicando cómo llegar a la Tierra? The plaques on Voyager indicating how to get to Earth. Do you agree with that idea? ¿Le parece una buena idea? Do you think it's a good idea? I don't know. Sorry, guys. Of course, that's a very good question, and I don't know the answer. I do really like the idea that you can't go faster than light. You cannot go faster than light, so most of the universe is inaccessible to anyone who wants a plot on Earth. Anyone who goes to the trouble of reaching us with probes or whatever means is going to want to know about us. It's not as if they just find an empty planet
ready for conversion? Pues la verdad es que no lo sé. Me gustaría saberlo, es una buena pregunta, pero no tengo ni idea, no sé cuál es la respuesta. Lo que sí me gusta a mí mucho es la idea de que no podemos viajar más rápido que la luz, porque eso le da una dimensión distinta al universo. El universo se convierte en un terreno realmente inaccesible si no puedes viajar más rápido que la luz. Y quien quiera acercarse a la Tierra va a tener que dedicarle muchísimo esfuerzo. Quizás nos siguen con sondas o como sea, no tengo ni idea si es que llega alguien. Pero si viene alguien va a tener que venir con ganas y va a tener que venir porque sabe que estamos aquí, porque no se va a encontrar con un planeta vacío, sino con un planeta con una civilización y que está listo. Muy bien. Siguiendo con su novela más famosa, que es la que todo el mundo debería leerse, porque creo que es la novela base del concepto artefacto en la ciencia ficción, que es Mundo Anillo. With the idea of the artifact in science fiction. Yes, there were others before Ringworld, but the fashion had lapsed. I was a lucky man when the new wave in American science fiction was an attempt to convert writing to the point where everything was characterization, plot lines, new plot lines were being tried, and in fact it served as an excuse for bad writing. It also served, well, the new wave got absorbed into science fiction. These were good things to have. But for me, I was the only new writer who was trying to write like Poul Anderson, Robert Heinlein, Jack Vance, Fritz Leiber, the greats, the generation ahead of me. I had the field all to myself in terms of Ringworld and Known Space. Pues efectivamente había habido otros intentos de hacer el artefacto antes, pero fue Mundo Anillo el primero que realmente cuajó. Tuve suerte porque cuando yo me puse a escribir la novela, esa idea del artefacto que había subyacido por ahí, pues ya no estaba de moda y me encontré con que la tenía solo para mí. Coincidió mi debut como autor con la llegada de la nueva ola del estilo, de la nueva ola de la ciencia ficción norteamericana, que era un intento de incorporar a nuevos escritores, de presentar otro tipo de caracterización de personajes y de añadir aún más líneas argumentales. En algunos casos se convirtió también en una excusa para tener mal estilo escribiendo. Y el caso es que la nueva ola aportó cosas a la ciencia ficción, pero yo iba por otros derroteros. A mí lo que me gustaba, lo que me interesaba era tratar de seguir los pasos de los que me parecían los más grandes, de Poul Anderson, de Robert Heinlein, de Jack Vance, de Fritz Leiber, de la generación inmediatamente anterior a la mía, ir siguiendo sus pasos. Y me encontré con que, como era el único, tenía todo el campo abierto para mí en lo relativo a Mundo Anillo y al espacio conocido. Imagino que todos los que están aquí presentes saben lo que es Mundo Anillo, lo que es la novela, pero por si acaso lo explico un poco. Larry plantea un artefacto. Es un objeto creado por una civilización extinta anterior, hace millones o miles de años, y que ha quedado ese artefacto como un resto de civilización. Algo gigantesco. El Mundo Anillo es tan gigantesco que una gran parte de la fascinación de la novela es intentar meterte en tu cabeza las dimensiones de lo que está hablando. El Mundo Anillo se basa en la esfera Dyson de Freeman Dyson, que es si el Sol es capaz de emitir energía, podemos rodearlo de una cáscara sólida y absorber toda la energía del Sol y aprovechar toda la energía que es capaz de emitir el Sol. Pero él, en vez de una esfera, plantea un anillo. Un anillo que tiene más o menos la órbita, el tamaño del diámetro de la órbita de la Tierra. It's a Dyson sphere, but se mantiene en el centro como un you sistema only que luego use the explica equator. la novela. The equator is what you... Cuando te hablan de las dimensiones de este mundo, imaginaros algo que sea tan grande como la órbita de la Tierra y 3 veces más ancho que el Sol de altura. 3 o 4 veces más ancho que el Sol. Las cosas que pueden pasar ahí, las civilizaciones fuera del video, son impresionantes. Larry Niven es capaz
de contarlo de tal forma que lo entiendes, te deja asombrado, produce un vértigo leer esto. Y has sentido la maravilla, te absorbe cuando lo estás leyendo, es muy impresionante, pero consigues entender esas dimensiones. Y hay algunos que me llaman la atención porque él tiene otros escenarios grandiosos, como el Anillo de Humo, por ejemplo, pero no tiene tanto éxito como el Mundo Anillo. Me pregunto si él ha pensado por qué. Why haven't I done another Ringworld? Sí, el Anillo de Humo es muy espectacular. El Anillo de Humo es una estrella de neutrones con una halo de... with the electrons and the halo, but nothing has ever worked like your Ringworld. And if you've ever wondered why. Of course I've wondered why. And the answer is I've tried my best to produce stories as simple and good as Ringworld. My best hard science fiction novel was The Integral Trees. The Integral Trees, you've got a smoke ring around a neutron star in which gas is trapped to the point where people can use it to breathe. And I trapped some people in there 500 years ago with a Buzzard Ramjet rocket ship. Nice concept, by the way, Buzzard Ramjets. You can use interstellar gas as fuel. You don't have to carry fuel along with you. It's hard to believe in the more you study it. Anyway, Smoke Ring. Best Science is based on Titan, Saturn's planet. Loses atmosphere because it's too light to keep it. It's lighter even than Mars. Mars is near vacuum. Titan is 1.5 times as the atmosphere is 1.5 times as dense as Earth's. The atmosphere in Titan gets lost into orbit around Saturn, and stays there until it goes back to the planet. You've got a gas torus, they call it. I took it to an extreme for the smoke ring. It's a good concept. Again, hard to believe in the more you study it, but it worked for a story and a good science fiction story. I'm surprised. No, here's the thing. With Ringworld and with the Smoke Ring, the Ringworld is a better puzzle. You can make more deductions from the primary assumptions. Ringworld is a play toy in your head, and that's why it's been so successful. La verdad es que el por qué es una pregunta que me he planteado en bastantes ocasiones, el por qué funciona también Mundo Anillo y otros no. He tratado en otras ocasiones de repetir esa misma experiencia, buscando una historia que fuera sencilla, un concepto que fuera sencillo y que pues me llevara a un nuevo Mundo Anillo. Mi obra de ciencia ficción más dura, más hard, es Los Árboles Integrales, que es precisamente donde se encuentra este anillo de humo, un anillo de humo que gira en torno a una estrella de neutrones, donde hay ese anillo de gas, un gas que está ahí atrapado y que permite a su vez que encierres dentro a toda una serie de personajes. Tengo una civilización que lleva 500 años ahí metida y utilizo toda una serie de arquetipos que me parecen de lo más extraño y de lo más interesante. El gas interestelar se puede llegar a utilizar como combustible, por ejemplo. Si vas con las naves no necesitas tener el combustible propio, pero bueno, es un concepto que cuanto más lo estudias, más difícil resulta de creer. Y lo del anillo de humo tiene una base científica. Se basa en la relación que existe entre Saturno y su luna Titán. Hay una pérdida
de atmósfera, porque la atmósfera es ahí en Titán aún más ligera que en Marte. Y Marte ya es prácticamente el vacío. En Titán la atmósfera es 1,5 veces más ligera que en Saturno. En Saturno, cuando hay la rotación, va haciendo un efecto de toro del gas, un efecto de absorber y de crear una especie de remolino de ese gas y lo atrae. Entonces, según va girando la Luna, el gas va hacia el planeta y no vuelve a salir hasta que no vuelve a haber un giro. Y eso, llevado al extremo, se convirtió en el anillo de humo. Es un concepto que, como digo, cuanto más lo estudias, más extraño resulta, pero me gustó mucho y creo que dio lugar a una buena obra de ciencia ficción. Mundo Anillo, a diferencia del anillo de humo, funciona mejor como un enigma. Porque el mundo anillo es algo con lo que puedes jugar más en la cabeza. Es más fácil asumirlo y es más fácil llevar a cabo deducciones y tratar de entender mejor el enigma que te está planteando, resolver esa incógnita. Puedes jugar más con ese concepto en la cabeza, darle más vueltas y creo que por eso es de mis obras la que ha tenido más éxito. Pues si alguien se ha leído, debería leerse rápidamente este mundo anillo, porque creo que es la esencia de este tipo de ciencia ficción que a mí me apasiona. Y hace poco me he leído una novela suya que se llama Un mundo fuera del tiempo, que plantea un mundo fuera del tiempo es un amontonamiento de sentido de la maravilla, de situaciones. Un personaje, Corwell, se llama el protagonista Corwell, tiene cáncer en el momento actual y despierta en un futuro donde gobierna el Estado, que es una especie de dictadura que gobierna el mundo entero. Y como él no puede vivir en ese mundo, no está adaptado, lo usan para que pilote una nave espacial para ir sembrando planetas. Él decide someterse al Estado y huye, se convierte en un turista espacial y viajar hasta el centro de la galaxia y ver el agujero negro que está en el centro de la galaxia. Otra vez fue la primera vez que oí hablar del agujero negro que está en el centro de todas las galaxias en la novela Un mundo fuera del tiempo de la River. La historia es espectacular y sobre todo realiza algo increíble, que es como la idea de la inmortalidad se plantea de muchas opciones, hay muchos caminos para llegar a una inmortalidad en esta novela. Es una aventura trepidante y es también una de mis novelas favoritas de la River. No sé qué tal funcionó esta novela. Did it work well? Did it sell well at the time? World Out of Time was my attempt to write in the far future. Most of my stories, you don't reach that far into the future, a few hundred years, a few decades. World Out of Time reaches millions of years. Earth has been moved into orbit around Jupiter because the sun has gotten hotter. I was attempting to do what was done with As the Curtain Falls by Robert Chilson, an Englishman. Very good novel of the very far future, in which rain is lethal because there isn't enough salt in it, and the oceans have become saltwater deserts. Of course, they already are. World Out of Time was a lot of fun for me. I didn't know what the ending would be. I just ran with it. I love it when that happens. Pues Un mundo más allá del tiempo es precisamente mi intento de escribir acerca del futuro lejano. La mayoría de las historias de ciencia ficción se ambientan dentro de 100 años, dentro de 1000 años como mucho y para de contar. En mi caso no, ambienté la historia dentro de millones de años. La Tierra se oculta detrás de Júpiter, orbita en torno a Júpiter porque el Sol emite demasiado calor y ya la vida no es compatible. Entonces traté de imitar un poco, de seguir lo que contaba un escritor británico llamado Robert Chilson en una novela que se llama As the Curtain Falls, o sea, al caer el telón. En esa novela habla de un futuro muy lejano en el que la lluvia ya no tiene sales minerales de ningún tipo, se ha convertido en un elemento totalmente ácido
y perjudica la vida. Y los mares en la Tierra se han convertido en auténticos desiertos de sal, que en cierta forma, si lo pensamos, ya lo son hoy en día. Así que, bueno, es lo que me sirvió como punto de inspiración, y cuando me puse a escribir Un mundo sin tiempo, me puse a escribir la novela sin saber cómo iba a acabarla. Simplemente tiré para adelante a ver lo que me encontraba por el camino. Y es fascinante. Y tengo una pregunta que hacerle sobre esto. Ya sabemos que su concepto del universo hostil, el universo que no es el mismo nuestro, pues está en sus novelas. Pero él personalmente cree que el ser humano será capaz de sobrevivir a todos los problemas que encuentre. ¿Cree que el ser humano tiene el potencial de la supervivencia? We will have the potential for survival, certainly, because we are able to evolve. The humans who take over parts of the galaxy, probably, never the whole expanse. The humans who do that won't be quite human anymore. It may be we will be using a lot more machines. It may be we will be shaping ourselves instead. I've written it both ways, I think. Pues sí que creo que tenemos el potencial de sobrevivir porque tenemos la capacidad de evolucionar. Creo que cuando el ser humano conquiste la galaxia, conquistará solo parte de la galaxia, no la galaxia entera. Y que los seres humanos que lleguen a alcanzar ese hito, pues ya no serán humanos tal y como nos entendemos hoy en día, sino que quizás sean seres que utilicen mucho más las máquinas, o quizás sean seres que sean capaces de cambiar su forma de alguna manera, que partan como humanos pero que hayan evolucionado de otra forma. Y creo que le he escrito, de hecho, la posibilidad de que el ser humano conquiste la galaxia con las dos vertientes, bien con una transformación fisiológica, bien con el uso de máquinas. Es muy curioso porque en sus novelas creo que, yo recuerdo, nunca aparece la idea, que es algo que incluso la aterrorizaba a Stephen Hawking, de que las máquinas von Neumann, de que las máquinas inteligentes acaben superándonos. De una forma siempre habla, él siempre habla de una simbiosis entre seres humanos y máquinas. Symbiotic relationship between humans and ¿No teme el peligro de la inteligencia artificial? Para no es un problema. Don't you think that artificial intelligence can be a danger? Of course. I should have done more with computers in my life. I didn't quite catch up to how good computers have gotten now. But I never believed that a computer could not be made more intelligent than a human being. I just didn't see that as an obvious barrier. There were those who claimed it was. I think we're going to explore the universe with a lot of machines, because humans require far too much infrastructure to fight off the vacuum and the radiation and various other subtler effects of not being on Earth. Pues claro que creo que es un riesgo, lo he pensado. Y una de las cosas de las que me arrepiento es de no haberme mantenido más al día con la informática y la evolución de los ordenadores. No llegué a pensar que el ordenador podría llegar a encargarse de todo lo que se encarga hoy en día. Lo cierto es que no lo tenía claro, no lo vi venir. Y me hubiera gustado prestar algo más de atención en ese sentido. Sí creo que las máquinas son las que nos van a ayudar a salir adelante cuando vayamos a hacer una exploración. Nos van a ayudar a protegernos del vacío, de la radiación, de todos aquellos efectos que sean desconocidos para nosotros y que no tengan lugar en nuestro mundo. We're going to have to bring Earth with us. Vamos, que me temo que nos vamos a tener que llevar la Tierra a cuestas. Yo, una de mis 2 o 3 novelas favoritas de toda la ciencia ficción es La paja en el ojo de Dios, y en esta novela aparecen los personajes constantemente están con microordenadores, con pequeños ordenadores de mano que son como nuestros teléfonos móviles. In science fiction is one of your books where characters are always carrying small computers, the mote in God's eye. That's one of my favorite. Yes. De alguna forma ahí sí que hay
se ve que no pueden apartarse de estos aparatos en ningún momento porque lo necesitan para hacer cualquier cosa. Que algo sí que lo veo venir. So you did foresee computers a little bit. In A Mote in God's Eye, the computers were handled by Jerry Pournelle. Jerry Pournelle, Chaos Manor. Jerry wrote about the users. Jerry wrote for the users of computers, and he was the first to do so. And he made a niche for himself where there had been no space at all. I was most impressed. The computers in A Mote in God's Eye did come true. We love it when a prediction comes true. We science fiction writers. It's not part of the game. You're not guaranteed that any of these truths are going to come true, but we love it. La parte de los mini ordenadores en la paja en el ojo de Dios es responsabilidad de Jerry Pournelle. Jerry escribió para los usuarios de los ordenadores cuando nadie escribía para las personas que utilizaban ordenadores. Supo crearse un nicho donde no existía nada y la verdad es que a mí me impresionó muchísimo que fuera capaz. Además, el tipo de ordenadores, de microordenadores que describimos en la novela, pues efectivamente se han convertido en realidad y os aseguro que a los escritores de ciencia ficción nos encanta que alguna de nuestras predicciones se conviertan en realidad. Nadie te garantiza que vaya a ocurrir, pero cuando pasa es una gozada. Exacto. No estamos para predecir el futuro, pero si sucede, genial. We're not here to predict the future, but if that happens, well... Tengo muchísima curiosidad por el tema con Jerry Pournelle. ¿Cómo empezó su relación? Ya he dicho que su novela conjunta, La página del ojo de Dios, es de mis dos o tres novelas favoritas de ciencia ficción. Pero ¿cómo empezó esta relación entre Larry Niven y Jerry Pournelle? Where does the relationship between Jerry Pournelle and yourselves come from? In every case of where I have collaborated with another writer, the writer has come to me. That was the case with Jerry Pournelle. One Sunday at the end of a convention thrown for detective story readers, Jerry suggested we collaborate. And I had collaborated with David Gerrold and enjoyed it very much. So I said yes. We sat down one evening with brandy and coffee and worked out the motives from a sketch I had from a alien I had designed for a novelet that didn't work. The motives sprouted a dozen classes, a million-year history, and all in one night of speculation. Pues el caso es que, igual que cuando he colaborado con otros autores, siempre han sido ellos los que se han puesto en contacto conmigo para que escribiéramos juntos. Jerry, en concreto, pues me abordó un domingo por la tarde cuando acababa una convención dedicada precisamente a la literatura negra, curiosamente. Y fue él el que me sugirió lo de la colaboración. Yo ya había colaborado con autores como David Gerrold y lo había disfrutado muchísimo. Así que nos sentamos los dos juntos una tarde, nos pusimos con una botella de brandy con cafés y de allí surgieron los moguis. De allí empezamos a discurrir a partir de conceptos de razas extraterrestres que yo tenía para alguna novela y que no habían funcionado y lanzando ideas y rebotando ideas entre uno y otro surgió los demás. En una sola noche fue cuando concebimos absolutamente todo lo relacionado con la novela. I miss Jerry terribly. Writing with him was the most fun I've ever had, and the closest I've come to feeling like a real writer. There was one event where our agent got us involved with a movie called
A Watcher in the Woods, starring Bette Davis, where Disney had completely messed up the ending. They hired us to write a new ending for them. We did all of that work in one afternoon, sitting in Jerry Pournelle's hot tub with snifters of brandy floating in the water. I really felt like a writer that day. Echo muchísimo de menos a Jerry. La verdad es que no me he divertido con nadie como me he divertido con él. Y es lo más cercano que he estado en mi vida de de sentirme un escritor de verdad, cuando colaborábamos los dos. Recuerdo que nos contactó Disney para reescribir el final de una película de Bette Davis que se llamaba A Watcher in the Woods. Y la habían cagado totalmente con el final, la gente de Disney. Y la habían cagado de tal manera que nos pidieron que reescribiéramos el final de la historia. Y nos metimos los dos en una bañera enorme que había en casa de Jerry. Teníamos por ahí unas copas de brandy flotando alrededor y íbamos pues tomándonos el brandy y discurriendo las ideas y así es como llegamos al final de la historia, a reescribir una tarde el final de esa historia de Los ojos del bosque que Disney había estropeado de mala manera. Es el momento de mi vida en el que más escritor me he sentido. Sí, yo también empecé escribiendo con un compañero dúo. No voy a hacer la pregunta que me hacían siempre de si es difícil o no. Yo sé que es muy agradable escribir con alguien, sobre todo si lo respetas y si tienes una confianza en lo que aporta la otra persona. It is not if you trust the other person and you know what they're capable of. Y tengo curiosidad por ver cómo, a partir de esta primera novela, que para mí es increíble, La pájara en el ojo de Dios, cómo se plantearon las siguientes novelas, cómo diferenciaba lo que quería escribir Larry Niven solo y lo que quería escribir con... How did you know this is a story I want to write on my own, or this is a story I want to write with Jerry or whoever else? Yes, it's a good question, and it has to be asked every time. Every collaboration I've done has been different from every other. Even when they were with the same man, Jerry Pournelle, Stephen Barnes, they all differed. It's a skill. It's hard to describe. I can only show. Pues es una pregunta que sí es pertinente y que hay que hacer siempre. Cada colaboración es distinta entre sí. Aunque colabores con el mismo escritor, aunque escribas a cuatro manos con la misma persona, cada proyecto es distinto. Es muy diferente trabajar, por otra parte, con Jerry Pournelle o con Steve Barnes. Podría tratar de escribiroslo, pero sería incapaz. Necesitaría mostraros realmente cómo era. Para La pájara en el ojo de Dios, para que no haya leído, es una novela impresionante. Además, it's an amazing book because la parte tecnológica, muy bien plantean problemas morales muy interesantes. Es una novela de primer contacto definitiva. En vez de una novela de primer contacto, como encuentro de la fase, que los alienígenas llegan a la Tierra, plantea un imperio terrestre que se ha extendido por la galaxia y de repente contacto con una raza alienígena. Esa raza tiene que ganarse el derecho a moverse por la galaxia, que están encerrados en un sitio. Y muchas de las cosas que se plantean son terriblemente duras y terriblemente egoístas. Se debe pensar muy egoístas desde el punto de vista humano. Pero lo que plantean los personajes, o algunos personajes no humanos, es que si yo fuera un pajeño, un habitante de la paja que tuviera que decidir esto, no permitiría que los seres humanos se vieran libremente. Pero como ser humano, tengo que pensar sobre todo en la supervivencia de mi raza, por encima de cualquier otra cosa. Es una especie de universo egoísta, pero realista también, que un poco la idea de las frías ecuaciones, de que las cosas son terribles. Yes, that was our intent, to be as realistic as possible, given our assumptions.
The traditional science fiction story, as described by H.G. Wells, you make one false assumption and follow the rest of it as realistically as possible. Follow all of the implications. We, of course, make one assumption, and it's you're in the future, and from then we get a whole lot of other assumptions. So it's not quite the same thing. But where was I? Sorry. It's not the same thing. Once you do an assumption, you were talking about how the premise from H.G. Wells for science fiction was that you take a wrong assumption and then you follow through all the logical consequences. Yeah. That's what you were saying. So I was distracted from the question. Don't worry. The question was where do the Modis come from, and whether this is a very selfish, unrealistic universe because of how humans behave. Yes, the selfish and realistic universe is well, it belongs to me and Jerry both. It's easier to write a story if you make easy assumptions. Looking at the problems is often the way to get a better story. As for the Modis, I've made a reputation based on my aliens. The Modis are an excellent design given two assumptions. One is that, let me put it this way, amoebas are radially symmetrical. Paramecium are already bilaterally symmetrical on the outside and inside. Mammals are radially symmetrical if they're on land, particularly if they're on land, and asymmetrical on the inside. Intestines look like a dropped plate of spaghetti. The next step is going to be asymmetry on the outside, and that's the Modis. And another assumption was a creature designed as a tool user would be asymmetrical because you need to do two things with your arms. You need to lift heavy objects and work fine detail. So I gave them a strong left arm and strengthened it by moving the muscles up to the top of the skull, and two right arms for fine work. The third assumption was backbones are a bad idea. Modis don't have backbone, don't have vertebrae. They have backbones with two joints in them. That's possibly my best alien. Pearson's Puppeteers were an earlier work. Pues lo cierto es que lo que hacemos muchas veces al escribir ciencia ficción es seguir la premisa básica que estableció H.G. Wells. En las historias tradicionales te dice partes de un supuesto erróneo y lo llevas hasta las últimas consecuencias y lo tratas de la manera más realista que puedas. En nuestro caso, ese supuesto erróneo era cómo iba a ser la evolución, entendemos que será el supuesto erróneo, vamos, de cómo iba a ser la evolución de la humanidad en el futuro, pero de una misma premisa pueden salir muy distintos tratamientos. En lo relativo a que sea un universo egoísta y realista y cómo se plantean todas estas cuestiones, pues fue obra del trabajo de los dos, de Jerry y mío. Es muy fácil desarrollar una historia si tu premisa original es sencilla. Si añades más problemas, vas complicando cada vez más la historia. Y en el caso de los pajeños, bueno, pues utilizamos varias premisas distintas para desarrollar esa raza. Por ejemplo, la primera premisa
es que las amebas son radioisométricas, los paramecios ya son bioisométricos, los mamíferos son radioisométricos si están sobre la Tierra y son asimétricos totalmente por dentro, porque si os fijáis en nuestros intestinos parece que se haya caído alguien un plato de espaguetis ahí dentro. Así que el siguiente paso en la evolución debería ser alguien que es asimétrico también en el exterior, y de ahí salen los pajeños. Esa es la idea. Son criaturas que he diseñado así, o que hemos diseñado así, para responder a las necesidades que pudieran tener. Y la verdad es que todos los seres vivos tienen dos necesidades básicas. Por una parte, necesitan una extremidad o algo que les permita mover y agarrar las cosas con fuerza, y por otra parte necesitan algo para llevar a cabo el trabajo más delicado, el trabajo más fino. En el caso de los pajeños, lo que hice fue diseñarles con un brazo izquierdo mucho más fuerte, tan fuerte que para que los músculos pudieran funcionar correctamente subí la articulación a lo alto del cerebro, y darles dos brazos derechos que son mucho más ágiles para ese tipo de trabajos manuales, dos diestras. Y también hay una premisa más en el diseño de estos seres, y es que lo de tener un espinazo rígido o un espinazo como el nuestro es una mala idea. En lugar de tener ese tipo de espinazo, los pajeños no lo tienen, y tienen dos puntos de articulación que les permiten moverse mucho mejor. Probablemente sean la mejor de las razas extraterrestres que yo he diseñado, más que los titiriteros. Lo cierto es que son son la raza con la que estoy más contento en cuanto a diseño de extraterrestres. Son fascinantes, y hay algo que está presente en toda su obra, que está, no sé si fue una influencia para él, el genio egoísta de Richard Dawkins. Tanto los Sinti como los pajeños como los titerotes, todos tienen una única obsesión, y es hacer que el ADN pase a la siguiente generación, y eso está por encima de cualquier otra consideración. Beyond anything else. La pregunta es si el genio egoísta de Richard Dawkins influyó en su... Do you think the selfish gene by Richard Dawkins had an influence on your work? The selfish gene, I never read it. The ideas filtered through society, certainly it's had some influence. I cannot exactly say how. Pues la verdad es que ni siquiera lo he leído, lo del genio egoísta de Richard Dawkins. Lo cierto es que las ideas pues permean la sociedad, se filtran a través de ella, y quizás de alguna manera me hayan llegado así también. Lo que me parece también que juega muy limpio en su novela La paja del ojo de Dios, cuando en la ciencia ficción se presenta una raza que es una amenaza, se la suele cubrir de cosas negativas, de un aspecto amenazante, de algo repugnante. En cambio, los pajeños son simpáticos. Al lector le caen bien los pajeños desde el principio. Y sin embargo, hay un momento en el que llegan a la conclusión que son un peligro que merecen ser exterminados. Eso me parece que es jugar limpio. Sorry. One day, Jerry Pournelle told an editor, you can absolutely trust Larry Niven to make an alien scary. Modis are scary once you understand them. Jerry Pournelle le dijo en una ocasión a un editor que si de alguien se podían fiar para que hiciera una raza extraterrestre que fuera amenazadora, era de mí. Y los pajeños son amenazadores desde el momento en que entiendes su motivación. The aliens in Footfall look like baby elephants dwarfed by hardship. And using a bifurcated trunk as a tool building implement. They are not scary to look at, particularly, but from what they can do, they're scary. Y en el caso de Footfall, por ejemplo, hay una raza que es como una raza de elefantes que ha visto reducido el tamaño por la dureza de las situaciones que han ido viviendo, y que tiene una trompa bifurcada, y que utilizan esa trompa para para llevar a cabo las acciones que necesitan llevar a cabo. No parecen aterradores por su aspecto, pero sí lo pueden ser por lo que pueden hacer. Bueno, creo que estamos
terminando el tiempo. Yo solo quiero dar las gracias a Larry Niven por haberme hecho soñar, por haberme hecho enamorarme del futuro y del espacio. Y que, como siempre, es un honor y un orgullo estar aquí con él y compartir este momento. Nos ha hecho un gran regalo, es el regalo de la imaginación y del sentido de la maravilla en todo el mundo. So, thank you very much for that. I've gifted myself with 55 years of daydreaming, where most of you have to hold down an honest job. Yo me he hecho a mí mismo el regalo de poder permitirme 55 años de soñar con los ojos despiertos, y la mayoría de la gente en realidad tiene que ir a un trabajo de oficina. Thank you for supporting me.